Un fraternal saludo a todos los oyentes de la radio. El programa que a continuación escucharás, Cápsulas de Misericordia, es realizado por el Padre Roberto Mena de los Siervos Misioneros de la Santísima Trinidad y actual director general de la Red de Radios Católicas de Latinoamérica y el Caribe. Desde Silver Spring, Maryland, y Rafael Aníbal Cortés, psicólogo, consagrado en un ministerio de restauración familiar desde Bogotá, Colombia. Te damos la bienvenida a nuestra emisión y gracias por escucharnos. Un cordial saludo de paz y bien a cada uno de los oyentes, a cada una de las personas que nos siguen en las redes sociales, en Cápsulas de Misericordia, en los diferentes programas. Estamos en este momento con el Padre Roberto Mena, que él es siervo misionero de la Santísima Trinidad, el director de la Red de Radios Católicas y del Caribe, y pues de una u otra forma nuestro facilitador de todo lo que fue la comunidad de Shekinah de la Misericordia, que debido a esos procesos que empezamos cuando se abrió el Ojín de la Misericordia y cuando él empezó a ser misionero de la Misericordia, nombrado por el Papa, pues nos dio como el impulso para que empezáramos con esta preciosa comunidad que tenemos virtualmente. Padre, qué gusto saludarte. Ya te cambiaron de lugar, de Mississippi, te fuiste para California. ¿Cómo estás, Padre? Bien, gracias a Dios, pero ahorita todavía estoy en Florida, donde mi hermana, nada más unos días de descanso antes de emprender mi nueva misión. Qué alegría, Padre, estás de vacaciones, con un poquitico de calor, porque creo que en el norte está haciendo muchísimo frío allí en Estados Unidos. Nos han dicho que ha caído bastante nieve. Sí, aquí también está un poco frío, aunque no, o sea, es un frío más leve que en los otros lugares, pero siempre hay frío aquí en la Florida. No cae nieve, pero sí es bastante frío. Sí. Ah, qué bueno, Padre. De todas formas, es más calorcito que en el norte. Eso sí. Bueno, Padre, ¿le parece bien si empezamos con una oración? Porque vamos a tratar un tema muy, muy polémico, un tema que ha sido de trascendencia con respecto a la vacunación, lo del COVID, qué hacer con esa vacuna, si no la aplicamos, si tiene riesgo, si no tiene riesgo, qué tu experiencia allí en Estados Unidos, lo que tú has estudiado, porque tú eres una persona de verdad muy estudiosa frente a muchos temas, y que nos puedas dar como una luz, una claridad, y de igual manera pues que establezcamos un diálogo frente a este tema de tanta trascendencia, y que como católicos tenemos que estar de verdad muy despiertos, muy atentos frente a todas estas situaciones. Padre, ¿nos regala por favor una oración para iniciarse? Creo que sí, vamos a hacer la oración al Espíritu Santo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que podamos sentir rectamente y actuemos movidos por este mismo Espíritu Santo, por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Padre. Bueno, Padre, entramos pues en materia. Este tema de la pandemia ha sido tremendo. Gracias a Dios pues está dando una respuesta por parte de las farmacéuticas y los laboratorios. Se ha dado una respuesta muy rápida, porque en la historia se ha visto que las pandemias para tratar de sacar una vacuna se demoran por lo menos unos 4 o 5 años, se demora mucho tiempo, y la mortandad es impresionante. Actualmente pues ya estamos llegando casi a los 2 millones más o menos, creo que un poco más, de personas fallecidas y contagiados, mejor dicho, muchísimos, y sobre todo que ya se ha dado un conocimiento mucho más exacto de todo lo que es el virus como tal,
y su origen, bueno, muchas cosas. Aún así hay cuestiones que son como más políticas, que si se dio, que si no se dio, que si lo fabricaron laboratorios. Pienso que ese no es el tema que nos compete, pero lo importante sí es saber sobre la vacuna, padre. Estamos en este momento pues en un tiempo muy álgido. Estamos haciendo este programa en febrero, inicios de febrero, y realmente pues estamos a expectativas porque en este momento son más o menos unas 4, 5, 6 vacunas que salieron ya al mercado y ya los gobiernos la están en algunos, no en todos los países, porque cuestiones financieras, cuestiones políticas, no sé, pero lo cierto es que ya personas están siendo vacunadas. Padre, este tema, ¿cómo ha sido de difícil, verdad? Y sobre todo que hay detractores a todo nivel, hablando de nuestra fe católica, personas que van a favor, que van en contra, se especulan muchas cosas, se dicen otras que son defectos, que son, bueno, una cantidad de cosas. Ante este concepto, ante este tema, ¿tú qué nos dices? Bueno, primero que hay que ver todo a la luz de la fe, pero también la fe va unida con la ciencia. Entonces, el Concilio Vaticano II nos enseñó que no hay nada humano que no sea divino a la vez. Entonces, todo lo que es de la ciencia, los científicos han llegado a muchos descubrimientos. Esta no es la primera pandemia de la historia de la humanidad. Entonces, la Iglesia, desde el tiempo de San Juan Bosco, ya había una pandemia, y pues de la fiebre amarilla, muy conocida. Y Don Bosco, él enfrentó de una manera desde la fe lo que era la pandemia, pero también invitaba a los médicos para que fueran a hablar con sus jóvenes para que supieran en qué consistía la enfermedad. Entonces creo que eso es como la manera de aproximarse a este virus del COVID-19, que nos ha afectado a nivel de la fe también, porque ha limitado el número de personas que pueden asistir a la iglesia. Todavía hay iglesias que están cerradas, que solo ofrecen servicios al aire libre, y en algunos otros países todavía se está celebrando la misa a nivel virtual. Entonces, todo eso está afectando nuestra fe. Entonces, es el contexto en donde sale la vacuna. Entonces, sí es importante que descubramos que el Papa Francisco ha estado acompañando todo este proceso de la pandemia desde el inicio. Entonces, acordémonos que él dio la indulgencia plenaria en el primer mes donde comenzó la pandemia, y animó a las personas a que tuvieran sus casas como que fueran esas iglesias domésticas, y que ahí ellos hicieran de su hogar ese templo y que participaran virtualmente en las celebraciones, ¿sí? Quitó la obligación de asistir a la misa los domingos mientras existe la pandemia, y ofreció la indulgencia plenaria a todas las personas que cumplen con los requisitos de ofrecer sus oraciones por el Santo Padre, y también de tener una oportunidad de participar en una misa o en un servicio religioso. Entonces, de esa manera el Papa ha estado cercano, también ha sacado pues libros de oraciones y sus homilías que él ofreció en la casa de Santa Marta a nivel virtual por más de 2 meses. Son como un testimonio de que el Papa ha querido estar cercano a lo que está sucediendo. También él tiene ahí en el Vaticano la Academia de las Ciencias. Entonces, la Academia de las Ciencias Vaticana ayuda al Santo Padre cuando él tiene preguntas sobre a nivel de la ciencia, qué es lo que es, cómo se debe proceder. Entonces él ha convocado a ellos y le han dado pues luz verde a que primero él recibiera la vacuna, luego él hablara a favor de la vacuna, y animara a los obispos y a los sacerdotes, porque hay muchos sacerdotes que han muerto en esta pandemia, y obispos también. Entonces ha sido algo muy doloroso para la iglesia, porque como
se dice aquí en Estados Unidos, los sacerdotes, los obispos, los diáconos y algunos laicos comprometidos, pues son como trabajadores de primera línea, le hablan aquí en Estados Unidos, es decir, los que están más expuestos a la enfermedad por el número de personas que atienden diariamente. Entonces, estar expuestos a multitudes, eso es parte de la vida de los sacerdotes, de los obispos, de los laicos y también del personal médico, del personal de salud y también de los que ofrecen servicios públicos como limpieza de las calles y otras muchas personas que trabajan en oficinas públicas. Todas estas personas son considerados como trabajadores de primera línea. Entonces, todos ellos, también varios de ellos han sido infectados. Entonces, por eso el Santo Padre ha pedido que los sacerdotes pues, se cuiden mucho, que cumplan las medidas sanitarias del uso de la mascarilla a nivel público y el distanciamiento social. Entonces, por eso en las iglesias vemos que hay, digamos, una banca y luego así es aquí en Estados Unidos, en otros países, y hay una banca de por medio donde no hay personas. Entonces, y se pide que las personas asistan a la misa solamente con su familia más cercana, es decir, en una banca no se pueden sentar personas que no pertenezcan a esa familia. Entonces, esas son partes de las medidas que han sucedido debido al COVID-19. Entonces, podemos decir que esta pandemia ha cambiado mucho de cómo se lleva a cabo la liturgia e incluso la espiritualidad, porque no hay grupos ahora reuniéndose. Entonces, en la mayoría de iglesias no hay grupos de oración en este momento, todo se está realizando a nivel virtual, no hay grupos apostólicos, no hay catequesis de comunión, de primera comunión o de confirmación o el rito de iniciación cristiana de adultos. Todos esos grupos de más de 10 personas están prohibidos en las iglesias. Entonces creo que el máximo es de 20 personas para un grupo apostólico. Entonces todo eso ha afectado la vida de la iglesia y se ha tenido que enfrentar de una nueva manera. Entonces yo creo que lleva sus riesgos, pero también pues sus ventajas, porque ha hecho que la iglesia llegue a la casa. Y tal vez los niños y jóvenes que antes sus papás iban al grupo de oración y ellos no se enteraban de cómo era un grupo de oración. Ahora tienen la oportunidad de participar con sus padres en su propia casa o la Santa Eucaristía. Entonces, como que la iglesia se ha trasladado a la casa y muchos de esos niños y jóvenes están haciéndole preguntas a sus padres, están aprendiendo más de la fe y ellos mismos, muchos de ellos, esos grupos juveniles que ahora se están reuniendo en línea, como que hay más inquietudes alrededor de la fe ahora más que antes. Entonces, luego yo he mirado que hay una sintonía entre lo que es la psicología con lo que es la espiritualidad en estos días, porque se ha hablado que hay una fatiga de la pandemia, como las personas han estado en confinamiento por mucho tiempo, entonces eso hace que las personas estén propensas a vivir ansiedad y depresión. Entonces la iglesia ha colaborado dando seminarios y cursos y ayudando a lo que se habla en inglés, se dice self-care, o sea, el cuidado de sí mismo, de saber cuándo la persona tiene que caminar, no tiene que estar encerrado todo el tiempo, de vez en cuando salir a recibir el aire libre, caminar, platicar con distanciamiento con ciertas personas, y pues es lo que la iglesia está recomendando, y creo que eso es parte de la psicología también, e incluso para los sacerdotes y religiosos hemos recibido cursos y seminarios alrededor de esos temas. Entonces
aproximarse a este asunto de la pandemia, yo creo que tiene que ser un enfoque que, como se dice ahora, sea holístico, que incluya lo científico, lo psicológico, lo espiritual y cualquier otro tema que tenga que ver con la pandemia, incluso el aspecto nutritivo también, o sea, la nutrición, el aspecto del medio ambiente, todo está incluido dentro de este tema. Entonces, por eso es que es bastante amplio. Entonces, todos aquellos que han querido tomar el tema desde un solo punto de vista se equivocan. Aquí en Estados Unidos se ha enfocado mucho desde el punto de vista político, y creo que en varios otros países también. Entonces, por ejemplo, ya hay varios países de Estados Unidos, pero también en Brasil y Venezuela y otros lugares donde, por ejemplo, se dice que no usen mascarillas las personas, sabiendo que todas las instituciones de salud están pidiendo que las personas usen mascarillas. Hasta los gobernantes han dejado de usar mascarillas, no se la han puesto en público, y ya tenemos varios de esos gobernantes que también han padecido la enfermedad. Ahora está el presidente de México, que no creía en la mascarilla y ahora está padeciendo la enfermedad. Lo mismo sucedió con el de Brasil y el de Nicaragua y otros países. Entonces, creo que por eso enfocar desde el punto de vista político no es correcto. Entonces, aquí tuvimos un incidente muy fuerte el 6 de enero, donde hubo personas de un partido político que fueron al Senado y hicieron actos violentos, no usando mascarilla, y después de eso hubo muertos y varios que están padeciendo la enfermedad debido a ese incidente. Entonces, ese es solo un ejemplo de lo que ha pasado aquí en Estados Unidos, cómo se ha politizado este asunto de la pandemia. Ahora tenemos un nuevo presidente que él está enfatizando más este aspecto de la vacuna y está diciendo que él va a tomar en cuenta las opiniones que la ciencia le da. Entonces, los expertos de esos temas, los inmunólogos y bacteriólogos, están en comunicación con la Casa Blanca, y lo mismo ha sucedido en el Vaticano también. Entonces, creo que no enfocar este aspecto solo desde un punto de vista, sino como yo lo percibo, es que mientras más lo tomamos desde muchos puntos de vista, eso es mucho mejor. De todas formas, padre, la importancia que se da actualmente pues es mucho más fuerte de lo que pasaba antes con las pandemias anteriores. No había los medios de comunicación como los están ahora, no había esa forma de poder transmitir tanta información como se da ahora. Entonces es una ventaja, por eso fue que los laboratorios actuaron de una manera muy rápida, de una manera muy científica, para tratar de dar una respuesta oportuna. Pero aún así estamos en tiempos de mucha incertidumbre, padre. Hay unas vacunas, algunas que aparentemente tienen su efecto positivo, otras que tal vez tienen sus secuelas, otras que sí funcionan, otras que no. Entonces, ante eso es bien interesante, padre, porque uno se pregunta realmente cuál es la mejor vacuna, si uno se debe vacunar o no se debe vacunar. Son dos preguntas, padre. ¿El Papa con qué tipo de vacuna se permitió el inocularse? ¿Con qué vacuna, padre? Él tiene la vacuna de Pfizer, no solo el Papa Francisco, pero también el Papa emérito Benedicto también. Okay. Y todos los cardenales del Vaticano y los trabajadores de la curia que están cercanos con el Santo Padre también, así como lo hizo con las personas que viven en la calle del Vaticano también. Padre, desafortunadamente no hay como un consenso, incluso hasta en las mismas tantos millones de dólares que se han invertido en las farmacéuticas, y no se han puesto de acuerdo específicamente para trabajar, porque como todo esto es un negocio de una u otra forma, ¿sí? No se piensa en función de la caridad y dársela a la Organización Mundial de la Salud para que no se les cobre a las personas, sino que se hace un negocio, porque es un negocio, ¿sí? Aún así,
es bien particular como hasta en el mismo clero, Padre, en la misma iglesia, sacerdotes, personas consagradas, monjitas, unos a favor, otros en contra, ¿sí? Aunque el Papa se la coloca y promueve, incluso hay obispos que no aceptan la vacuna, Padre, y han sacado videos, han sacado publicidad para que no se apliquen la vacuna, y porque bien dicen que posiblemente trae cuestiones de fetos, trae cuestiones que van a afectar necesariamente la parte genética, y ante eso pues es bien fuerte que la iglesia misma se divida, y eso no hace bien, ¿no crees tú? Sí, pues lo que sucede es que entra lo que es el aspecto personal por encima, yo pienso, de la obediencia. O sea que y cuando el Santo Padre ha pedido que los obispos, para poder servir mejor a las personas, se puedan vacunar, el mismo Papa sabe de los riesgos que cada vacuna trae, pero no ha habido una vacuna en la historia de la humanidad que pues no tenga contraindicaciones. Es como las medicinas que tomamos. Vemos que no leemos las cajas de las medicinas, pero ahí están las contraindicaciones de las cosas que pueden suceder. Pero no por las contraindicaciones no tomamos las medicinas. Las tenemos que tomar. Sobre todo en el caso mío, digamos, por ser diabético, tengo que tomar medicinas. A veces tengo contraindicaciones y yo sé que eso es producto de la medicina. Y yo pienso que lo mismo es con la vacuna. Entonces, trae sus contraindicaciones, pero eso no quiere decir que no nos la pongamos, porque está más desprotegido una persona que no tiene la vacuna a una persona que sí la tiene, aunque pueda tener contraindicaciones. Entonces, incluso se dice que para poder llegar a un grado de normalidad, no completo, pero por lo menos bastante, ir aumentando el número de personas, por ejemplo, que entre en una iglesia, que vaya a un espectáculo público, que se pueda ir a las universidades de nuevo, a los restaurantes o lo que sea. Pues para eso se requiere que más o menos el 80% de la población se haya vacunado. Entonces, no es obligación, pero sí por lo menos que el 80%, porque eso va a ayudar a que el virus no se difunda de la misma manera. Y sabemos que ahora hay pues varias versiones del virus, entonces se habla de que pues hay varias cepas, una es surafricana, otra es brasileña, ahora se habla de una cepa mexicana, etcétera. Entonces, como que el virus va cambiando a lo largo del tiempo. Pero los científicos han descubierto que a pesar de todo, las vacunas que tienen ahora pueden ser efectivas en más de un 85%. Entonces, incluso para estas nuevas cepas. Entonces, eso quiere decir que sí estamos en un buen camino, y los gobiernos, incluso la Organización Mundial de la Salud, está pidiendo que ellos van a financiar una parte de esas vacunas para los países más pobres, sobre todo de América Latina, pero también de Asia y de África. Entonces, para que la vacuna llegue lo más pronto posible y que las personas no tengan que pagar, que sean los gobiernos a través de sus ministerios de salud que puedan ellos costear las medicinas para las personas. Por ejemplo, eso va a suceder en Guatemala a partir del mes de marzo. Entonces ellos ya están consiguiendo los distintos tipos de vacunas. Entonces, no solo una compañía, porque pues hay como 5 compañías actualmente que están produciendo vacunas. Entonces es importante que pues se está haciendo el estudio qué porcentaje de, digamos, de inmunidad proveen las vacunas. Entonces las que por el momento están teniendo más éxito son las de Pfizer y Moderna. Entonces yo quiero decirles que yo ya tengo la primera dosis de Moderna ya hace más de un mes, porque lo recibí el 6 de enero, voy a cumplir un mes. Y este próximo
miércoles recibo la segunda dosis. Hay que recordar que en estas dos tipos de vacunas se requieren 2 dosis para completar la inmunidad, y entre una y otra son alrededor entre 3 y 4 semanas. Ok, padre, te voy a hacer varias preguntas interesantes que de una u otra forma me llaman la atención. Una de ellas pues tiene que ver con toda la parte de la obligatoriedad. ¿Tú qué piensas? ¿Debería ser obligatorio el uso de la vacuna y los países ponerla obligatoria, como por ejemplo en Brasil, que están procurando que sea obligatoria? Yo pienso que no puede ser obligatoria, pero todas aquellas personas que tienen una condición como diabetes o presión alta o son ancianos de más de 65 años de edad, es importante que se las pongan, ¿ya? Hay personas que incluso no se le aconseja que reciban la vacuna, personas que tienen enfermedades que tienen que ver con la inmunidad. Entonces, personas que tienen el síndrome del SIDA, de inmunodeficiencia adquirida, ellos no están invitados a ponerse la vacuna porque contradice con las medicinas que ellos están tomando y en lugar de mejorarse pueden llegar a sufrir más enfermedades. Entonces, por eso es que hay que seguir los consejos de la ciencia, y las personas que lo deben recibir son aquellas que son enfermos o que tienen riesgo de contagiarse más grandemente. Entonces, personas que trabajan con el público, pues estas personas sería muy importante que la reciban. Entonces, se habla, por ejemplo, de que los niños no es necesidad que la reciban. Incluso pues de niños desde 2 años de edad hasta los 18 años jóvenes. Después de 18 en adelante, pues si ellos ya tienen contacto con personas, también la deberían recibir. Entonces, pero no puede ser una obligación. Entonces yo pienso que esto se debe tratar caso por caso, y los médicos individuales también tienen que aconsejar a las personas. Entonces, pero sí se van a crear situaciones complicadas, porque para subir a un avión se va a requerir que la persona tenga la vacuna. Entonces, eso pensábamos con mi esposa, que cuando como misioneros nos van a exigir, como se hizo con la vacuna de la fiebre amarilla. No sé si a ti te hicieron vacunar con la fiebre amarilla, sí, pero a mí me hicieron vacunar con la fiebre amarilla. Si no tenía la vacuna no me dejaban viajar. Sí, sobre todo por estos países tropicales, en especial los países tropicales, los de las selvas. Generalmente siempre tienen que tener uno la vacuna de la fiebre amarilla. Padre, otro tema, el nuevo orden mundial con respecto a toda esta cuestión de la pandemia. Y ¿qué crees tú? O sea, el orden mundial, es claro, eso es algo que uno no puede negar, de cómo se quieren de una u otra forma imperar, gobernar. O sea, el mal quiere de una u otra forma hacer de las suyas con respecto a todo este punto. Ese nuevo orden mundial, escuché una prédica de Fray Nelson Medina muy interesante sobre el nuevo orden mundial, padre. No sé si tú tuviste la oportunidad de poderla escuchar, donde él prácticamente dice que sí estamos dentro de un nuevo orden mundial, que el orden mundial no tanto es de lo satánico o cosas de ese tipo, sino que quieren prevalecer por cuestiones económicas y que va en contra de la misma fe, entre los mismos principios de crecimiento espiritual. ¿Todo esto no tiene que ver mucho desde la parte espiritual, padre? Sí, claro que sí. Digamos, hay un ataque a la fe en los principios morales y religiosos. Entonces, yo pienso que esto tiene que ver mucho con lo que se llama ahora la nueva era. Entonces, muchos jóvenes se les pregunta hoy, ¿a qué religión perteneces? Y la respuesta es a ninguna. Yo sé de todas, pero no pertenezco a ninguna. Entonces, eso ya está revelando que esta forma de pensar está comenzando a imperar en la mente de muchos científicos, porque eso también en las universidades hablan de que si una persona es atea o si es indiferente a la fe, o que no, ahora se habla de personas que son no confesionales,
quiere decir que no pertenecen a ninguna religión. Y se habla también de interdenominacional. Entonces, iglesias que aceptan a todo tipo de personas de cualquier denominación. Y que no importa, que ellos tienen un culto que trata de complacer a todos a la vez. Entonces, eso se está dando también a nivel político. Entonces, hay algunas teorías políticas que están influyendo sobre otras. Entonces, por ejemplo, ahora ya no se habla de socialismo ni comunismo. El neoliberalismo ya no se habla mucho de él, pero ahora se está hablando más de lo que se llama un orden mundial, que quiere decir que traten todos de pensar de una misma manera, traten de hacer las cosas de la misma forma en todos los países. Y eso es un riesgo, porque también se hace a un lado la cultura, se hace a un lado la religión, se hace a un lado todas las formas de pensar, y entonces se hace que una persona se estandarice y que una sociedad igualmente se normalice a la forma de una sola sociedad. Entonces, Santo Tomás de Aquino hablaba de que era importante la unidad en la diversidad. Entonces, tiene que haber una diversidad. Entonces, el nuevo orden mundial está evitando la diversidad y lo que quiere es una unicidad, no unidad, sino unicidad. Entonces, por eso se corre riesgos. Ahora, lo que yo no creo, pues porque ya han involucrado hasta el Santo Padre en este nuevo orden mundial, que el Santo Padre se aproxime a todo tipo de religiones, que trate con todo tipo de científicos y personas que tienen distintas creencias, maneras de pensar. Eso no quiere decir que él sea el líder del nuevo orden mundial. Entonces, están confundiendo lo que es el ecumenismo y lo que el Santo Padre tiene como función de ser como la Biblia misma lo dice, ¿verdad? De que haya un solo pastor y un solo rebaño. Entonces, el Papa está tratando de aproximarse a todas las religiones e incluso a las religiones tradicionales de América Latina. Entonces, por eso lo cuestionaron, ¿verdad?, con el sínodo de la Amazonía, cuando él quiso hacer un acto de reconciliación entre la Iglesia Católica con las religiones tradicionales del Brasil. Y tal vez no le salió tan bien como él esperaba, pero su intento era muy bueno. O sea, su corazón no tiene dobles intenciones, sino que quería reconciliar lo que los misioneros hicieron, católicos, que lo que hicieron fue decir que todo lo que no fuera católico era prohibido. Entonces, el aproximamiento que hicieron los jesuitas y que han hecho los jesuitas a lo largo de la historia de la Iglesia es de apreciar la cultura de los misioneros donde ellos trabajan. Entonces estudian esa cultura y por eso están las misiones. Les recomiendo que ustedes vean la película La Misión, una película que fue del año 1989, pero ahí van a ver ustedes cómo la Iglesia tiene una manera de aproximarse para tratar a los indígenas y a las culturas aborígenes del mundo. Entonces no es que el misionero llega a obligarlos a que se hagan católicos. Entonces había lugares en América Latina donde llegaron los misioneros. De un lado tenían la Biblia y de otro la espada. ¿Qué prefieres, Biblia o espada? Entonces si decían espada, pues los mataban. Entonces todo eso es lo que el Santo Padre ha querido sanar, todas estas heridas, y por eso convocó a este sínodo de la Amazonía y hizo que los propios indígenas llegaran por primera vez al Vaticano. Y para mí eso fue una forma de aproximarse a la realidad de los indígenas del Brasil. Ellos quedaron muy complacidos
Entonces, porque pudieron reconciliarse y en el corazón de ellos pensaron que estos mismos que nos dañaron en el pasado y que nos obligaron a aceptar a una religión que no entendíamos, ahora nos han invitado para estar con ellos y escucharnos. ¿Por qué pensamos así? ¿Por qué es nuestra cosmovisión de esta manera? Entonces, por eso no estoy de acuerdo en esa forma de que digan que el Santo Padre es el líder del nuevo orden mundial, como lo están diciendo algunos, incluso católicos. Es bien particular eso, Padre, y sobre todo, fíjate que tú dices una frase que o Biblia o espada. Otra vez volvemos al punto de la vacuna, o vacuna, ¿sí? O te excluimos de los medios. Entonces, fíjate todo eso, lo que cuando se piensa que nos van a poner un chip, que se va a colocar un sello, que ese tipo de cosas o nos excluyen, o somos incluyentes o somos excluyentes. Y aquí, en este punto, Padre, lo que tú promueves y lo que tú alientas es que todo católico, porque estamos hablando de la Iglesia Católica, debería vacunarse sin exigencias, sino que debería motivarse a vacunarse, lo que tú planteas, porque de esa otra forma pues estaríamos cayendo pues en una de pronto una desobediencia, o podríamos caer en no una disminución tal vez de toda esta epidemia, pero de esta pandemia, porque no es epidemia, esta pandemia. Pero aquí lo que te decía el orden mundial y todo lo que tiene que ver con la vacuna, en el trasfondo de todo esto también hay una ganancia impresionante, hay unos dineros tremendos, hay un manejo económico brutal, o sea, algo que se nos sale desde nuestra cabeza poder decir la cantidad de cifras, nomás hasta con la vacuna, Padre. ¿Cuánto no vale cada vacuna y cuántas personas han sido vacunadas y cuánto dinero hay en el trasfondo? No se habla de misericordia, no se habla de yo te vacuno gratis. El gobierno tuvo que haber pagado para vacunarte gratis y tuvo que haberle pagado a una farmacéutica. Tanto dinero, Padre. Y eso tiene que ver pues con todo este manejo que se está dando. Entonces, realmente la vacuna es importante, Padre. Es importante uno vacunarse, independientemente si hay nuevo orden mundial, independientemente si puede tener sus efectos colaterales la vacuna, y es importante uno vacunarse, Padre. Yo creo que sí, es muy importante, sobre todo no para el bien personal, pero para el bien colectivo. O sea, vuelvo a repetir que se está afirmando que hasta que el 80% de la población se haya vacunado, se va a poder regresar a un nivel de normalidad, no del 100%, puede ser de un 80%. Entonces, no se obliga a las personas, pero creo que sí es importante, por ejemplo, para los que trabajamos en la iglesia. Entonces, te pongo el ejemplo de que aquí en Estados Unidos es obligación para los sacerdotes recibir la vacuna si quiere continuar sirviendo en una parroquia, en una comunidad. Y lo mismo para los obispos también. Entonces, incluso, por ejemplo, pues sabemos que los sacerdotes se tienen que estar haciendo los exámenes frecuentemente del COVID si no han sido vacunados. Entonces, el motivo por el cual todavía estoy en la Florida es debido a que 2 sacerdotes de mi comunidad tienen la enfermedad, y aunque son asintomáticos, pero de todos modos tienen que guardar la cuarentena, y eso ha implicado que ellos tengan que pedir ayuda de otros sacerdotes para que celebren la Eucaristía. Se altera la vida de una parroquia. Entonces imagínense que eso pasa cuando 2 sacerdotes son infectados, dejan de trabajar, termina su ministerio por un tiempo hasta que están completamente curados, y la diócesis requiere que ellos vayan a hacerse otro examen, y que hasta que no tengan una prueba de examen negativo no pueden regresar a servir en sus parroquias. Entonces deben permanecer en sus casas curales hasta que terminen de curarse. Entonces, y eso pasa también para los sacerdotes que se enfermaron, y entonces, por ejemplo, hay varios que están sufriendo consecuencias, entonces no pueden trabajar ahora a tiempo completo, van a tener que trabajar a medio tiempo debido a sus enfermedades que ellos están padeciendo.
Yo te compartí, padre, el documento o la entrevista que le hicieron al científico colombiano Elkin Patarroyo, que él desarrolló con su equipo de trabajo la vacuna sintética contra la malaria. Él se la regaló a la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y él no quiso que un laboratorio la tuviera para no estar sino dándosela a la humanidad. La cedió. Y es un científico que conoce de vacunas. Y él incluso en esa entrevista, padre, dice que esta vacuna, las vacunas de por sí no tienen en este momento una garantía. No hay una certeza plenamente, porque las vacunas deben hacerse mínimo a 4 a 7 años. O, por ejemplo, tú fuera de cámaras, pues también me decías que incluso la del flu, creo, la influenza, pues la de la gripe, se vacuna cada año, pero que esta vacuna realmente tiene una efectividad de 4 a 6 meses. Es muy corto el tiempo, y porque no hay una certeza, porque no se han hecho los procesos de investigación por el tiempo que se lleva y por la necesidad de buscar una solución al problema. La vacuna es muy corta, o sea, no tiene, y no se sabe si para todos funciona. Inclusive él planteaba que también si se saca en Inglaterra es diferente a Indonesia, que es diferente a los latinos, o sea que puede tener una consecuencia o más una forma de reaccionar diferente. Incluso allí en España, si tuviste hace poco, salió una noticia donde 100 personas más o menos dentro de un sanatorio les dieron la vacuna, la primera dosis, y todos parecieron con el virus. Entonces, esto es bien complejo, padre. En mi posición, yo soy muy creyente frente a la parte, obvio que tú también, pero confío plenamente en la presencia de Dios. Creo que la mejor manera es uno ver que detrás de todo esto siempre existe la mano de Dios, que como dice Romanos 8:23 y 27, que todo lo que pasa para bien de los que aman al Señor. Todo. Y mi Señor, en los audios de María Valtorta, hablando de este tema, él dice que cuando uno dice que todo pasa para bien y uno es agradecido, se santifica el momento que se está vivenciando. Incluso nuestra Madre María, cuando se le aparece a San Juan Diego, le dice: ¿de qué temes? ¿De cuál enfermedad es la que tú temes? De esta no temas de ninguna enfermedad. ¿Cuál es la aflicción que tú temes? No te angusties. ¿Acaso no te das cuenta que estás en mi manto, que estás en mí, que yo soy tu madre? Me parecen tan lindas las palabras. Y la parte espiritual, ¿cómo juega un papel preponderante, padre, en el momento de uno llegar a vacunarse o no vacunarse? Yo prefiero tener la conciencia plena en que Dios es mi papá y que independientemente de lo que se llegue a dar, yo confío en Él. Si a mí me toca vacunarme, porque me toque vacunarme, me vacuno. No porque porque yo quisiera a voluntad hacerlo, sino porque me toca hacerlo. Bien como a ti, de una u otra forma te tocó, porque la iglesia te dijo: si tú no te vacunas, no puedes estar llevando tu ministerio. Pues entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues te vacunas, ¿sí? Pero lo primero que todo, como creyentes, es la confianza plena en Dios, Padre. Y el hecho de mismo saber que Dios está teniendo el control de todo. ¿Acaso el Salmo 121 no nos lo dice? El Señor, ¿en quién pondré mi confianza? 121, 122, Padre, no sé si estoy confundido con el 122. ¿En dónde pondré mi confianza? Mi confianza está en el Señor. Esa es la verdadera confianza que tenemos que tener, porque fácilmente podemos caer en un cientificismo y estar hablando todo desde lo humano, pero no caemos dentro de la parte que nos compete, que es la parte espiritual. Y es donde tenemos que tener la confianza plena. Sí, la vida está en las manos de Dios, porque no se mueve una hoja sin la voluntad del Señor, y es lo importante, porque comentarios por todo lado, Padre, comentarios de científicos como Elkin Patarroyo, que es un científico pues que tiene mucha sapiencia frente a este tema, no es un médico de pronto que tuvo que vivenciar algunas cosas y no es virólogo de pronto, o otros, hay temas, hay científicos que no creen en las vacunas, hay científicos que dicen que hay otros medicamentos, que todo está siendo manipulado, independiente, como dicen en inglés, anyway, Padre.
Aquí lo importante es tener la confianza en Dios, y si realmente debo asumir ese papel de ponerme la vacuna, pues me la coloco. Al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. La moneda fue sacada de un pez y se le dio lo que le pedía. En ese momento el regente le dijo: deme pues el impuesto, pues va y lo saca de un pez, y ve y se lo entregó. Al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Y pienso que lo importante de nosotros como creyentes es tener la plena fe en Dios y no tener miedo. Tenemos que tener las seguridades que nos piden tapabocas, pues coloquémoslo. O sea, no tanto porque me vayan a contagiar, sino porque tal vez yo puedo ser portador y puedo hacerle daño a mi hermano. Por misericordia debo tener esas medidas de protección, debo lavarme las manos, debo hacer ese distanciamiento social, porque se ha visto y se ha comprobado que es una forma la más efectiva de poder no hacerle daño a mi prójimo. Si yo lo veo de esa manera, entonces no me voy a dejar llevar por un político que está allí mandando cosas, sino debo dejarme llevar por situaciones que no le hagan daño al prójimo, porque eso es importante. Y si lo importante en la palabra es la palabra, lo que debemos creer, ¿no te parece a ti, padre? Sí, pues yo creo en lo que es la sanación completa de cuerpo, alma, mente, espíritu. Entonces, yo creo que si yo tengo la vacuna, pero el que me está sanando más es Jesús a través de la Eucaristía. Entonces, aunque haya un requisito médico, ¿verdad?, como es, por ejemplo, como diabético, que tengo que tomar unas medicinas, pero creo que el que me sana más no son tanto las medicinas, me las tomo, pero el que me va sanando es Jesús en la Eucaristía. Entonces yo creo eso. O sea, es mi experiencia personal con tantas personas que han tenido enfermedades graves y que pues habla del aspecto psicosomático. Entonces, de que el alma está conectada con el cuerpo. Entonces, si tú estás mal en tu alma, está mal también. Incluso yo creo que personas se infectan más del coronavirus cuando están más llenos de pecado que las personas que están más purificadas interiormente. Tienen menos posibilidades de que la enfermedad les pegue más fuertemente. Entonces, y eso lo he descubierto. Incluso personas que han padecido la enfermedad han podido salir de ella debido a su fe. Es muy interesante. Hay muchos testimonios de esto, de personas que incluso han tenido respiradores y que ya los habían descartado creyendo que ya iban a morir, y ellos confiaron en fe y comenzaron y esas personas salieron de la enfermedad. Entonces, nada está fuera de la voluntad de Dios. Como dice la Escritura, ni un solo pelo de tu cabeza está fuera de ti. Si eso es de la voluntad de Dios, no se te cae ni uno solo de tu cabeza, sino es porque Dios quiere. Entonces, lo mismo es con todo lo que hacemos y en la sociedad también. Entonces, lo que yo creo que es muy importante es que no perdamos nuestra vida espiritual. Entonces, tal vez lo que ha traído el virus es que hay personas que, como ya no pueden ir a la iglesia físicamente, se han apartado de Dios. También, lamentablemente, se han dejado de confesar. Yo pienso que hay un aspecto diabólico en todo esto que está sucediendo. O sea, que el enemigo se encuentra contento porque hay muchas personas que tienen meses y ahora van a cumplir tal vez un año de no confesarse. Y lamentablemente hay hasta sacerdotes que no quieren confesar a las personas creyendo que se van a contagiar. Entonces han disminuido el contacto con las personas y entonces, para mí, lo que ha sucedido, y eso pasa con laicos, sacerdotes, religiosos y religiosas, han dejado de tener contacto con las personas, se han encerrado en sus casas y ya no quieren servir a la comunidad. Entonces, simplemente porque no quieren arriesgarse. Cuando Jesús, pues imagínense Jesús que iba hacia los leprosos, que era una de las enfermedades más graves de su tiempo. Miremos a la Madre Teresa, que le lavaba pues las llagas de los leprosos y de personas con SIDA y enfermedades muy graves,
y ella nunca se contagió. Entonces, allí miramos que cuando uno está haciendo el servicio de Dios, Dios te está contigo, te ayuda y te protege. Ahora voy para California, que es considerado el epicentro de la enfermedad. Pero ¿qué creo yo? Que la Virgen María, está la Santísima Trinidad y la intercesión del Padre Pío, que es mi protector, va a estar conmigo en cada momento. Imagínense que todo este tiempo no he tenido la enfermedad. He estado alrededor de sacerdotes que tienen la enfermedad y a mí no me ha dado. Y voy a una comunidad donde los 2 sacerdotes padecieron la enfermedad. Y a lo largo de este tiempo no he tenido ningún síntoma. Y pues hasta lo de la vacuna, pienso que Dios lo utiliza para el bien cuando uno tiene fe. Porque cuando me puse la vacuna yo sufría de muchas alergias en la mañana y después de tomarme esa vacuna ahora no he tenido alergias en las mañanas. Y sé que eso Dios está obrando a través de un medio natural. Él pone su parte espiritual. Entonces es lo que yo creo. Entonces las personas no deben perder la fe. Entonces tal vez lo que el enemigo ha logrado es que muchas personas se desanimen, que ya no quieran asistir a la iglesia y tampoco quieran hacer ninguna oración dentro de su casa. Entonces yo pienso que ahora hay que invitar nuevamente a las personas a que sigan haciendo oración en su casa, como lo decía el padre Patrick Peyton, que la familia que reza unida permanece unida. Entonces es una invitación a la oración, al rezo del Santo Rosario, a la Divina Misericordia, a la lectura de la palabra de Dios de cada día y a poder comentar la palabra de Dios en familia, a leer la vida de los santos. Incluso ahora que hay nuevos medios, se puede poner las películas de los santos para los niños y los jóvenes. Entonces, creo que en lugar de ser una crisis, lo considero una oportunidad de evangelización, como ya lo han mencionado en varias ocasiones el Papa Francisco. Sí, padre, y tiene que ser de esa manera. Lo cierto fue que en California pues empieza en Estados Unidos, ¿no? O sea, fue allí el epicentro de todo Estados Unidos donde empieza pues a proliferarse el virus allí en Estados Unidos. Pero realmente sí es verdad que si no tomamos en cuenta que Dios es el centro de todas nuestras vidas, tenemos que ser personas radicales en la parte espiritual, no radicales en lo humano. Es diferente lo humano a lo espiritual. Tenemos que ser radicales en lo espiritual. Radicales en la espiritualidad es que yo tengo un Dios, tengo el único Dios verdadero, el único, mi papá Dios, mi madre María, que están conmigo. ¿Y a quién temeré? Salmo 91. Como que no fuera vida ese Salmo 91, como el Salmo 23 no fuera vida en mí. Y en eso debo creer, porque Él es en mi Señor. Y a partir de allí que se dé lo que se dé, ser radical en lo espiritual más que radical en lo humano, porque entonces entramos en esos extremismos, como bien lo hacen los testigos de Jehová, que no me permito que haya transfusión de sangre. Y miren cuántas personas de los testigos de Jehová no han muerto en ese sentido. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Cree en el Señor Jesucristo. Cree en Él, porque Él dio la vida por ti y por mí, y tu mirada tiene que estar puesta en lo eterno. Si tu mirada no está puesta en lo eterno, asústate, porque estás en el mundo. Y si estás en el mundo, pues a todo vas a temer. No tienes que faltar a lo que te da el alimento verdadero, que es la palabra. A los oficios religiosos, a asistir a las Eucaristías. No puedes faltar. No puedes faltar en recibir la comunión, recibir la confesión, que es tan importante, porque si tú faltas a eso, entonces vas a estar enclaustrado, asustado, temeroso, y ahí es donde más estás promocionando y promoviendo que los males te lleguen. Y como dice el santo Job, si Dios me lo dio, Dios me lo quita, ¿y qué tenemos que hacer? Alabado sea el Señor por todo lo que se da. Sé una persona de bendición. Siempre que tu boca salga una palabra de esperanza hacia los demás, lleva la esperanza hacia los demás. Si no tuviste el virus, pues bendito sea el Señor, alaba al Señor, bendice al Señor y da gloria a Él por todo lo que sucede. ¿No es así, Padre? Sí, y recuerdo pues algo de la vida del Padre Pío, cómo él entendía esta unión entre la espiritualidad con la medicina.
que él creó en su propio convento. Cuando llegaban a confesarse los médicos, entonces los fue animando a hacer un hospital a la par de la iglesia, donde él los sanaba espiritualmente a los enfermos, y cuando requerían un tratamiento físico, una sanación física, entonces creó el Hospital del Sufrimiento, que está a la par de su convento. Hasta el día de hoy atienden a los enfermos gratuitamente, porque médicos ofrecen su servicio para ayudar a los más necesitados. Entonces, y otras personas dan el dinero para poder pagarle a esos médicos. Hasta el día de hoy, cuando uno va a San Giovanni Rotondo, ahí mira que a la par de la iglesia donde el Padre Pío confesaba, ahí está el hospital. Entonces, el hospital fue fundado por el doctor Gemelli, uno de los mejores médicos de Italia, que se fue a confesar con el Padre Pío y le dijo que fuera su aliado en la sanación de los enfermos, que él hacía la parte espiritual y que ellos iban a hacer la parte física. Y en este momento yo sí te digo que tomes una posición. La posición es confiar en el Señor, busca de Dios, reconcíliate. En la comunidad nuestra hemos visto que el 2020, Padre, fue de revisión, de mirarnos. 2020 es la mejor visión, donde tuvimos una oportunidad por un año entero de revisarnos cómo estábamos en nuestra vida personal, en nuestra vida de familia, con nuestros hijos, porque tuvimos un tiempo de aislamiento, de retiro para revisarnos. Si tú no aprovechaste eso, este año es de proyección, 2021, ya nos proyectamos. ¿Cómo va a ser tu proyección? ¿Cómo vas a llevar esa esperanza a las personas? O sea, no entres yo personalmente te digo, no entres en el juego de que si la vacuna, si no la vacuna, eso no es lo fundamental. Aquí lo fundamental es el crecimiento espiritual que debemos tener frente a la parte de nuestro Padre Dios, el volvernos al camino de la verdad, el salir de esa época de lujuria, esa época de rebeldía, es volvernos a los caminos del Señor y que Él provea, que Él haga lo que Él considere. Si a mí me dicen, Rafa, tienes que ponerte la vacuna, pues me la pongo. O sea, yo confío en el Señor. Incluso, me acuerdo tanto de un franciscano, es que se me olvida el nombre, que él tomó veneno, Padre. Sí, y sabía que le habían dado veneno y a sus amigos de la mesa le dijo, no tomen esto, no se tomen este caldo. Y él, sabiendo que había veneno, se lo tomó en el nombre de Dios y nada le pasó. Nada le pasó. Uno de los seguidores de San Francisco. Más bien es San Benito. Sí. Entonces me llamó mucho la atención ahora me acuerdo del nombre de ese santo, que fue súper precioso, Padre, que fue el segundo de los franciscanos. Y muy interesantes. Padua, de apellido Padua. San Antonio de Padua. San Antonio de Padua. Mírense la película. Es real, no te preocupes, es que nada te va a pasar. Puedes tomar veneno, incluso lo dice la palabra, ¿no es cierto, Padre? Dice, puedes tomar veneno y nada te va a pasar, porque realmente la confianza la tengo en Dios. ¿Dónde está tu confianza? ¿Dónde está tu confianza? Yo personalmente no se la pongo a la vacuna, o sea, mi confianza está en Dios. La vacuna que me la coloquen. No sé si, Padre, si estamos de acuerdo. La confianza mía como creyente, católico que soy, la confianza está en mi Padre Dios, el resto que sé lo que tenga que darse. Claro, y ya sabemos que Dios es el que ilumina a los científicos, Dios que ilumina a los economistas, a cada uno. Algunos hacen caso de las inspiraciones de Dios y otros no, pero Dios está presente en todo lo que pensamos, lo que hacemos, lo que creemos. No hay nada que se escape de la misericordia, igualmente pues de la providencia de Dios que nos cuida. Entonces dijo Dios, ¿verdad? Miren ustedes las plantas, dice, ellas no andan pidiendo comida y reciben siempre, están siempre bien, los pájaros reciben su alimento. Entonces eso nos puso como ejemplo Jesús. Entonces ustedes también confíen en su Padre Celestial. Entonces es muy importante que este mes de febrero que nos estamos aproximando ya, vamos a comenzar lo que es la cuaresma a partir del 18 de este mes. Entonces ya es una oportunidad de una nueva cuaresma dentro de la pandemia, pero como dices tú, muy diferente a la del año pasado. La del año pasado era una cuaresma
que fue más de encerramiento. Ahora vamos a tener una cuaresma que puede ser oportunidad de evangelización y de acercamiento a muchas personas. Darles a conocer que Dios es amor, que Dios es misericordia, y acercar a muchas personas que no creen en Dios, porque ya recibimos la fuerza de Dios en el año anterior.